Buenas noches. Tras el éxito de la anterior reunión, os he convocado aquí de nuevo. Como os veo ansiosos por empezar, no os haré sufrir más. Capítulo número 2. Una dulce despedida. Tenía frío, y con su mirada concentrada en un punto de luz, no dejaba de escuchar pasos a gran velocidad, conversaciones entrecruzadas y sonidos de instrumentos que la aterrorizaban. Sabía que le quedaban muy poco de vida, pero debía ser fuerte y aguantar hasta el final. Había sido un embarazo muy complicado, y el parto se le adelantó. Dicen que el último sentido que se pierde antes de morir es el oído. Y efectivamente fue así, ya que lo último que pudo escuchar fueron sonidos de llantos. Llantos de bebé, pero no solo de uno, sino de dos. Al acto, murió. Habían pasado 10 años, y el padre de las mellizas, ya cansado del caos de la ciudad, se compró una casita con terreno en una villa muy cercana. Era un hombre estricto, pero con un fondo bueno, y hacía lo que podía para darles la mejor educación, pero no resultaba nada fácil, pues eran tan distintas. Ruth, de cabello lacio como su madre, era una niña muy divertida, alegre y cariñosa. En cambio, Sofía era tan arisca y manipuladora que eso le abrumaba. Una mañana, mientras intentaba peinar esos rizos imposibles de Sofía, de repente escuchó un estruendo. Y segundos después, el llanto desconsolado de Ruth. Su padre bajó corriendo por las escaleras, y al entrar en la cocina, se encontró la niña tirada en el suelo, quejándose de mucho dolor. Tenía el brazo dislocado. Al levantarla rápidamente, observó una vieja escalera apoyada en el mueble y con el último peldaño roto. Mientras Ruth le explicaba que había sido un accidente y que solo pretendía alcanzar sus galletas, Sofía, de semblante serio y pensativo, se marchó a su habitación. Ya había oscurecido, y aprovechando que sus hijas estaban dormidas, se dirigió al salón, cerró la puerta, y mientras se preparaba un whisky con hielo, marcó un número de teléfono. Estaba nervioso. Cuando le descolgaron por la otra línea, se empezó a desahogar. Decía que ya no podía más, y que las iba a separar. Explicó lo que había sucedido por la mañana, y que no era la primera vez. Él se estaba dando cuenta de todo, y ya hacía tiempo que sospechaba de lo peor, y no iba a permitir otra desgracia. Después se quedó callado. Parecía que estaba recibiendo instrucciones, y al minuto colgó. Desde entonces se obsesionó, no les quitaba el ojo de encima, y nunca quería que se fueran a jugar juntas sin que él estuviera presente. Una mañana temprano, y aprovechando que sus hijas seguían dormidas, bajó al desván. Todavía lleno de cajas por la mudanza, y de forma muy apresurada empezó a buscar. En una esquina, bajo una sábana llena de polvo, lo encontró. Era un antiguo baúl, muy bien precintado. Lo cogió con cuidado, y respiró hondo. Nunca había sido capaz de abrirlo, pues eran los recuerdos de su mujer, y aquello le producía dolor. Empezó a escuchar movimientos, ya se habían despertado. Rápidamente lo desprecintó, y al levantar la tapa, lo primero que vio fueron muchas fotografías, la mayoría de su mujer. El padre de ella seguía vivo, y mantenían el contacto, pero poco. Era un hombre de pocas palabras, y su mirada siempre parecía perdida, triste. Al final del baúl encontró un sobre, y justo antes de hojear lo que había en su interior, le sobresaltó el sonido del teléfono. Se guardó el sobre en un bolsillo de la chaqueta, y salió del desván. En lugar de coger el teléfono, prefirió asomarse y ver lo que estaban haciendo sus hijas. Había un silencio aterrador, y aquello le dio un mal presentimiento. El sonido del viento le alertó, y subió directamente a la habitación de Ruth. Al entrar, y ver su ventana totalmente abierta, empezó a temblar. Le horrorizaba imaginar que le hubiera podido pasar algo. Pero desgraciadamente fue así. Su peor pesadilla se había cumplido, y su preciosa hija yacía sin vida en el suelo. Durante los primeros segundos, asomado a la ventana, y totalmente paralizado, creía estar viendo a Ruth. Pero realmente,
quien había caído al vacío, era su otra hija, Sofía. Trastornado, se giró y empezó a buscar. Al ver a Ruth asomada a la puerta y muy asustada, se acercó a ella y mientras la abrazaba, suspiró aliviado. Había pasado el tiempo y puso la casa a la venta. Mientras estaba ordenando, se encontró aquel sobre que se había guardado en su chaqueta. Al abrirlo, lo primero que vio fue el recorte de un periódico de hacía 30 años. Describía un suceso muy trágico. Hablaba de la muerte de una niña de 8 años en extrañas circunstancias. Y como nunca se supo lo que pasó, se archivó el caso. Junto a la noticia, una fotografía de su mujer. No debía tener ni 10 años. Se ajustó las gafas y se fijó que tenía rasgos muy similares a los de la niña que había fallecido. Eso le extrañó, pues nunca le había dicho que tuviera una hermana. Giró la fotografía y se tuvo que sentar. Escrito en rotulador, leyó aquellas palabras que le cambiaron la mirada para siempre. Por fin estás muerta. Lo conseguí. Adiós para siempre. Se despide de ti, tu dulce hermanita.